Hola, mi nombre es Mari Schweiger, pertenezco a la familia de los caseros del Torreón del Monje. Me refiero a la época que fue a partir de 1926 hasta 1953. Puedo decir que nuestra familia estuvo casi 30 años viviendo en ese lugar. Comenzó habitándolo mi abuelo, un inmigrante español que había pasado por Santa Fe, Entre Ríos. Decide venir a Mar del Plata en una época en que era realmente llamativa para todos aquellos que querían conseguir trabajo. En principios de la década del 20 fue ascensorista del Bristol Hotel, después pasó a ser cuidador del Paseo General Paz, allí donde conoce mucha gente. En esa oportunidad, tanto hablar con uno con otro, está en contacto con los que en ese momento eran caseros del Torreón, la familia Fajardo, que ellos habían decidido volver a Buenos Aires porque la vida no era fácil ahí en ese lugar. Estamos diciendo que en ese lugar solo se podía hacer una confitería, nada más, en la época de verano, pero en la época de invierno era muy difícil aceptar. A todo esto, mi abuelo acepta el lugar, vivir allí, convertirse en casero, y con su familia y sus 6 hijos deciden instalarse allí. El lugar estaba totalmente chiquito, la parte vieja que conocemos, la primera del Torreón del 1904, había solo eso. Ellos pasan a vivir enfrente, era un cuarto muy grande que había pertenecido a operarios cuando hicieron la Explanada Sur años antes, y había que acondicionarlo. Así que separándolo solo por cortinas hicieron 3 espacios para ellos, para los 3 hijos varones y para las 3 hijas mujeres. De esa manera vivían allí, con una cocina nada más. No tenían luz, el agua solo estaba en el torreón, que el agua llegaba porque Ernesto Torquis la había traído de un tanque que estaba en la parte alta. De esa manera podían acceder al agua, si no, no, inclusive a un baño. Acá donde yo tengo relatos de mis mayores, estamos hablando de 1926, era calle de tierra, así que a la noche se hacía muy difícil, no había nadie, y los recuerdos que tengo tanto de mi madre como de mis tíos era cruzar todos agarraditos detrás de mi abuela para ir al baño antes de acostarse. Bueno, ese era un poco el principio de la vida de ellos, que duró más de casi 2 años. ¿Cómo se abastecían? Solían ir hasta el centro de la ciudad, o si no, esperaban, que era también un entretenimiento para ellos, al lechero, al verdulero, que a su vez abastecían al Hotel Centenario y otras residencias que existían hacia el sur. O jugaban entre las rocas, especialmente en verano, cuando venían más, se entretenían ahí en ese momento, venían más los turistas, ahí había más movimiento. De lo contrario, era realmente muy, muy solitario vivir allí a la escuela. Iban a la escuela número 1, se iban y venían caminando, cruzaban casi toda la ciudad para poder, eran los hijos menores, porque las edades que tenían mis tíos eran mi madre la mayor 18 y la más chica 7, o sea que todavía había niños en edad escolar. De esa manera transcurrió su vida. El gran cambio vino cuando comenzaron a construir el Tiro a la Paloma, o Pigeon Club, como suele conocerse, que estaba en otro barrio, en Almafuerte y Sarmiento. Los que manejaban ese lugar deciden construir así una ampliación con arreglos que hacen con el gobierno, porque les pareció un lugar ideal. Bueno, aquí comienza la parte que cambia el lugar, el movimiento. Ya los chicos tenían más de cómo entretenerse, ver la construcción de ese lugar. Una de las cosas que siempre les llamó la atención fue la construcción de la parte que da la pedana o terraza, como se la suele conocer, sobre el mar. Tenían que levantar tremendas columnas sobre una base de campanas que las rellenaban con cemento para poder sostener toda esa estructura. Habían contratado una empresa alemana especialista en hormigón armado
para poder que tuviese una estructura suficiente que soportara el oleaje, las mareas altas de ese mar, especialmente en épocas de tormenta. Bueno, más de una vez ellos veían cómo le tiraba, cuando subía el mar, las tiraba abajo, pero los volvían a sostener. Bueno, les costó muchísimo trabajo, pero ahí está, que muchos, especialmente los entendidos, dicen que eso, una obra que tiene casi 100 años, no se ha movido para nada. Ustedes tal vez ahora no se ve bien porque está tapado, pero esas columnas existen, están todavía sosteniendo a toda esa base. Una otra de las cosas que se podían entretener también los chicos allí, o sea, mis tíos, era cuando en épocas de verano estaban los artesanos también, que venían para venderle a los turistas los souvenirs. Se los dejaban allí a ellos para cuidárselos, les regalaban también. O sea, todo era una vida muy simple. Así todo, especialmente a mi tía Dora, que vivió 96 años, la que más tiempo estuvo ahí, lo recuerda como una época feliz. Muchos le decían, ¿pero no les da miedo? No. Estaba la leyenda que ya había sido difundida, pero ellos no, dice, ¿qué va a haber? No, no tenía para nada miedo. Sentían, inclusive les decían, ¿y el mar? No, dice, ¿qué pasaba? Dice, estaban tan acostumbrados a ese ruido ensordecedor del mar que si no lo tenían no se dormían. Dice, era simpática recordarla porque ella dice, era como un arrullo que nos permitía dormir. O sea que lo que es el adaptarse, ¿no? Cuando tenemos inclusive el deseo también y las ganas de adaptarnos a lo que nos toca vivir, eso fue lo que ellos sintieron en esa época. Con la empresa alemana vinieron desde allá muchos operarios alemanes. Entre ellos vino un joven alemán que parece que se interesó en la hija mayor del casero. La hija mayor del casero resultó ser mi mamá. Para todo esto, él fue ganándose la simpatía del casero, que era mi abuelo. Prácticamente con un diccionario alemán-español solía tener largas charlas, le contaba de su tierra natal, de su Alemania lejana, y bueno, así surgió el amor entre ellos y se inició el romance. Que es aquí donde a mí me gusta decir algo, ¿no? Que es la historia, lo de mis padres fue la historia de amor que superó a la leyenda, ¿no? Que sabemos en qué terminó, en algo trágico. Bueno, acá ellos, en ese mismo lugar, creció una historia de amor que fue verdad. Y aquí es como que comienza la empresa alemana, después la obra la terminan en 1929. Mis padres se casan un año antes, en el 28. La empresa sigue su camino a hacer otra obra en Brasil, pero mi padre, que ya había aceptado vivir en Mar del Plata, se queda. Los primeros años vivieron en la parte céntrica de Mar del Plata. Nació mi hermano, pero ya estamos hablando del año 1935. Mi abuelo estaba como encargado, tenía más actividades y deciden que volverse a vivir, directamente viven en el Torreón. Ya podemos decir que está la segunda generación de mi familia habitando ese lugar. Algunos de mis tíos mayores ya se habían casado, se habían ido. Los menores, las dos mujeres más chicas ya habían concurrido a la escuela, después de la escuela 1 concurrieron a la escuela Estela Maris, o sea, tenían todo cerca y por lo menos pudieron acceder a una buena formación. El más chico de mis tíos, una de las anécdotas que recuerda siempre, ¿no? Que él tenía un amigo en la familia, en la residencia de los Ortiz Basualdo, que sabemos que estaban en la avenida Colón. Bueno, lo venían a buscar y se iba a jugar con uno de los más chicos que tenía la edad de él. Dice que era feliz porque le invitaban a tomar la leche, no solamente era el jugar con un amiguito, sino lo invitaban a tomar la leche, las cosas ricas que les preparaban, eso era más que evidente, les gustó mucho eso. Así que bueno, de esa manera fueron pasando sus días hasta que después, cuando mi abuelo se decide retirar, se va a vivir más también en el centro de la ciudad, se va mi tío con él y queda mi tía sola viviendo hasta que después se casa. Con el tiempo, estamos hablando ya cercano ya al año 40,
ya no había tanta... Los torneos ya no se realizaban tantos porque ustedes saben que, bueno, se prohibió el tiro a la paloma, tiraban al disco y fue perdiendo interés. En el año 46 nací yo, después de muchos años nací en ese lugar. ¿Por qué? Porque en esa época los partos se hacían a domicilio. Así que bueno, ese es mi lugar. Soy la única que queda viva de todos los que habitamos en ese lugar. Se puede decir ya que con mi hermano formamos la tercera generación de habitantes de ese lugar, de una misma familia. O sea que yo pasé mi infancia, mi primera infancia en ese lugar. Aprendí a caminar, era un patio, mi patio era todas esas rocas, todo eso amplio que tenía para andar por todos lados, que eso fue un dolor de cabeza para mi madre, porque yo quería meterme en cuanto lugar podía existir, así me aventuraba, no tenía miedo. Como tampoco lo tuvo mi hermano, un adolescente que se crió, él estuvo más tiempo que yo en esa zona. Aprendió a nadar, él recordaba, agarrándose de las rocas, incursionaba en el mar convirtiéndose en un excelente nadador. Y una de las cosas que recuerda, ya también eso lo hemos salido a cargar, porque él decía que cuando adolescente venía de sus fiestas, a la noche todo por la costa oscuro, él le parecía que de lejos veía el caballo, ¿no?, con el cacique y la india mariña que caían al mar. Digo, ¿hasta dónde nos juega la imaginación en todo esto? Escuchando la mitiadora, ella no tuvo miedo nunca, así que es la leyenda, está en nosotros aceptarla o no, sentirla, y a veces nos gusta, ¿no? Ilustra un lugar, le da vida, le da alma. Y así fue hasta que ya fines del año 52, 53, ya nos tuvimos que retirar porque vino el círculo de oficiales de la Marina a ocupar ese lugar. Así que bueno, nos retiramos de un lugar que por lo menos para todos, mis mayores que ya no están, sé lo que significó, sé lo que me transmitieron, por eso muchas anécdotas que hay, por supuesto recuerdo de muchas fotos, y la experiencia mía que recuerdo que yo era libre, y es como que haber nacido, se puede decir, a metros del mar. Siempre les ha llamado la atención más de uno, porque alguna vez me han dicho, ¿pero qué? Dice, ¿cómo naciste? ¿Y tu mamá se descompuso en ese lugar? No se descompuso, pero bueno, lo que ha llamado la atención. Pero ya después que se retiraron, vinieron este círculo de oficiales de la Marina que estuvieron hasta el año 73, esa es la fecha que está establecida por ellos. Bueno, fue un gusto compartir con ustedes toda esta historia porque realmente es algo que me gusta que se sepa, porque fue algo que sabemos la historia oficial, decimos, ¿no? Y esta es la historia de los otros personajes que formaron parte de ese lugar. Gracias.